paradigma complejo y la educación. Antecedentes históricos. Durante el siglo pasado, como consecuencia de los múltiples desarrollos del conocimiento desde distintos campos disciplinares, se empezó a concebir una nueva forma de pensar el mundo al ir poniendo en consideración el paradigma de la ciencia clásica, caracterizado en lo fundamental por el predominio de la fragmentación, simplificación, reduccionismo y determinismo, para dar a luz al paradigma de la complejidad. De acuerdo con Cárdenas y Rivera, la teoría de la complejidad surge a mediados del siglo XX como un paradigma científico, cuya finalidad es comprender la complejidad de la vida. La teoría de la complejidad busca dar razón del universo como un todo, más allá de la simple suma de sus partes y de cómo sus componentes se unen para producir nuevas formas. Este paradigma ofrece el basamento teórico necesario para estudiar objetos muy complejos, como la escuela, sin la necesidad de proceder a una reducción radical de los mismos, y permitió establecer relaciones e intercomunicaciones reales entre las diversas disciplinas. Paradigma clásico. Para Edgar Morin, un paradigma está constituido por un cierto tipo de relación lógica entre los conceptos maestros que gobiernan todas las teorías y discursos que dependen de él. Específicamente, en el paradigma clásico, el sujeto se posiciona ante lógicas cerradas, deductivas e inductivas, ya que ambas posiciones no conducen a un razonamiento reflexivo ni aportan la información necesaria para conocer el objeto. Difícil resulta reconocer la existencia de los elementos conformadores del paradigma clásico, por lo que solo son reproducidas desde una base sustentadora de los modelos educacionales y pedagógicos. Particularmente, Iván Pavlov, considerado como el padre del clasismo pedagógico, al descubrir que los animales pueden aprender a responder a determinados estímulos por medio de sus reflejos incondicionados. Por lo anterior, conocemos, según Taeli, que existe una dualidad entre sujeto-objeto de conocimiento, que provoca distintas esferas problemáticas, como la reproducción que hace el profesor de ellas, al creer recibir el conocimiento obtenido por un sujeto y entregarlo como objeto sagrado al educando, y la suposición, y por ende, manipulación que el educador hace del objeto estudiante, que se transforma en un objeto más observable y manipulable. En suma, lo que hace el paradigma clásico es formar jóvenes que se sienten ajenos a los procesos sociales, y por otro, docentes con poco compromiso histórico, que se convierte en un mismo tiempo simplificador, disyuntor y reductor. Por otro lado, Skinner presenta un análisis funcional del comportamiento, considerando a la conducta como una variable dependiente de sus consecuencias. Skinner intenta dar un modelo de condicionar la conducta y dar un estímulo, y propone que el profesor siga el desempeño de una respuesta correcta con consecuencias positivas, ignorando las respuestas incorrectas, y que maximice la ejecución de respuestas correctas y minimice los errores, utilizando el moldeamiento mediante el uso de pequeños pasos instruccionales. Paradigma no clásico. De acuerdo con Taeli, la revolución de diferentes esferas de la vida llevó a concebir un paradigma no clásico que se contrapone a las ideas clásicas expuestas. Tal paradigma sostiene la idea de un conductismo y modelo educativo tradicional como práctica y no solo como idea. Su representante es Kedrov, quien en 1990 realizó una serie de estudios en los que modificó el cuadro científico clásico del mundo como la copernicana, kantiana, cuántico-relativista y científico-técnica. A partir del surgimiento de este paradigma, la manera de entender al mundo y al hombre cambió, como también la visión de la complejidad como algo no negativo, sino más bien algo que se podría analizar hasta descifrar y reducir la visión de la realidad como una multiplicidad de relaciones que están interconectadas y que no pueden ser separadas. Los principales aportes que este paradigma dejó en la educación fueron que la verdad y el conocimiento van a depender de las relaciones que emergen de las interacciones, ya que este no está dado. Por eso no se puede entregar o transmitir como conocimiento, sino que hay que construirlo desde la práctica, y que no se puede reducir la comprensión de la realidad a esferas aisladas disciplinariamente. Como vemos, las ideas de este paradigma se pueden identificar con la manera en la que Vygotsky describe el surgimiento del conocimiento, a través de la interacción con el otro y la socialización, concepción que hoy en día sigue presente en la corriente pedagógica constructivista. Asimismo,
Este paradigma asentó las bases de lo que hoy se conoce como la transdisciplinariedad, que según Boyero y Estrada es una puesta en común, una forma de conocimiento aplicado que se produce en la intersección de los saberes. Paradigma científico complejo. El paradigma científico complejo viene a superar la insuficiencia histórica del paradigma clásico y su correspondiente valoración a la noción de la simplicidad y dominación del hombre hacia la naturaleza. La finalidad del paradigma científico surge del reconocimiento de la necesidad de formar sujetos que no solo entiendan el mundo en que viven, sino que además lo transformen. Así, de acuerdo con Taeli, los modelos educacionales basados en el paradigma científico complejo, como el constructivismo y las propuestas de Morin o Lippmann, entre otras, deben guardar coherencia con el nuevo cuadro científico del mundo. De ahí que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar y eliminar lo que se establece en el paradigma clásico como que los alumnos no son objetos, sino sujetos insertos en el tejido social que son capaces de construir su propio conocimiento. El sujeto y el conocimiento ya no están solo dentro de la escuela. El docente ya no es un transmisor del conocimiento, sino que es un promotor. El sujeto puede desarrollar un pensamiento crítico si se le incentiva a hacerlo. De esta manera, vemos que las ideas de Jean Piaget son tomadas en cuenta en este paradigma, puesto que él plantea que el conocimiento se produce en un acto de significación donde el sujeto interpreta la realidad a través de sus esquemas, por lo que la asimilación es el acto de usar los esquemas para interpretar y estructurar la información que el objeto le proporciona al sujeto. Las posiciones de Piaget argumentan que el papel del profesor dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje no existe, ya que es el alumno quien ha de aprender, descubrir por sí mismo. Esta importancia se ha concretado en dos concepciones globales del proceso de enseñanza. La primera es el constructivismo, que en sentido estricto se inclina por un profesor que poco interviene directamente en las situaciones de aprendizaje del alumno, que en lugar de diseñarlas y exponerlas a los alumnos desde una posición, asegura un entorno rico en estímulos que dé las posibilidades para que el alumno, trabajando por sí mismo, a su propio ritmo, sea capaz de construir nuevas estructuras cognitivas. La segunda es desajuste óptimo, donde la tarea del profesor y su estrategia de intervención en educación es la de primero diagnosticar el nivel de desarrollo cognitivo de sus alumnos, para después proponer actividades que sean apropiadas a ese nivel de desarrollo. El paradigma complejo y su influencia en la escuela. Educación y conocimiento, conocimiento y educación son los dos pilares sobre los que la humanidad asienta sus procesos transformadores. Hábitos, valores, pautas culturales, prácticas y conductas se entrelazan con alguna manifestación de lo educativo desde la perspectiva de la complejidad. De esta manera, y como consecuencia del surgimiento de nuevas percepciones, teorías y concepciones del conocimiento del mundo, emerge un nuevo paradigma que propone la construcción del conocimiento mediante nuevas formas de observación, denominado paradigma de la complejidad, que contempla el conocimiento de una realidad inacabada y que considera al sujeto que conoce, sus sentimientos y aptitudes. Tal paradigma incorpora los principios de la complejidad a la educación, que implica preguntarse cómo dichos principios hacen reconsiderar aspectos como el modelo de pensamiento, la relación entre disciplinas de conocimiento, la planificación de la acción, la relevancia de las emociones y la forma de abordar la investigación. La propuesta educativa de Morin en el marco de la complejidad y su influencia en la escuela implica una enseñanza comprensiva de un conocimiento multidimensional, y para abordar la transversalidad es necesario que los estudiantes, además de recibir conocimientos sobre diferentes tópicos de química, física u otras disciplinas, adquieran elementos que los preparen para la vida y para desenvolverse como futuros ciudadanos en forma responsable, como agentes de cambio y capaces de contribuir a transformar el medio en que les tocará vivir. Las materias que se estudiarán como temas transversales dentro del currículo deben concebirse como el espíritu o la forma de entender la acción educativa en su conjunto, que contemplan un aprendizaje orientado al abordaje de problemas, promoviendo la integración de saberes, alejado de verdades absolutas en el reconocimiento de la incertidumbre, el error y la comprensión de la realidad desde la diversidad con relación de las distintas disciplinas y no aisladamente como se venía haciendo.
Un aprendizaje que incorpora al sujeto cognoscente, su emocionalidad, sus experiencias, el entorno donde se produce el acto de conocer y el contexto donde deviene aprendiz. Por lo tanto, desde la perspectiva de la complejidad, la escuela de hoy tiene que dotar a la ciudadanía de los recursos que le permitan construir las oportunidades que se vislumbran en el actual contexto de crisis, y el paradigma de la complejidad se constituye como una propuesta sólida para abordar dicho reto desde la educación. El enfoque de la complejidad en la educación comprende una visión acerca del proceso de formación del conocimiento que parte de la eliminación de un conocimiento determinado, que es acrítico, objetivo, lineal y estructurado, para hacer emerger un conocimiento multidimensional, significativo, que interacciona con la realidad exterior, que se acerca a una realidad comprensiva de nociones antagónicas que se encuentran para converger y encontrar el consenso dentro de la diversidad. Conclusiones. La irrupción del paradigma de la complejidad y la propuesta del pensamiento complejo de Edgar Morin ha provocado sin duda un replanteamiento de los fundamentos mismos de la racionalidad occidental. Su repercusión en el campo pedagógico se ha evidenciado en la medida que pone entre comillas los conceptos conocimiento y aprendizaje, al cuestionar sus fundamentos epistémicos. Ha planteado además la necesidad de reformar el pensamiento y al mismo tiempo reformar las instituciones educativas, con el fin de promover una educación acorde con las necesidades de la sociedad contemporánea. La propuesta del pensamiento complejo ha cuestionado no solo el concepto mismo de ciencia, sino que ha proclamado que lo que ha variado es la naturaleza misma de lo que entendemos por conocimiento. En consecuencia, se verían también afectados los procesos de construcción de saberes y aprendizajes que ocurren en el marco de mediaciones pedagógicas. Antes consultábamos en los gruesos y voluminosos tomos de la Enciclopedia Británica. Actualmente están disponibles en Internet, sino que hoy entendemos el conocimiento como abierto, inconcluso, siempre relativo y en permanente reconstrucción. Atendiendo a las características antes expuestas de los objetos complejos, podemos decir que la educación, en el contexto del paradigma de la complejidad, se propone detonar preguntas, cuestionar respuestas, religar saberes, repensar verdades tenidas como ciertas, hacia el atreverse a transformar, transfigurar y transmitir esa esencia de lo efímero de todo conocimiento. De allí que la escuela, como institución formadora de las nuevas generaciones, tenga la obligación de mantenerse en contacto con la realidad y proponer alternativas para preparar a sus alumnos para el futuro.